IMEFI TV y Tax Day traen para ti el curso en línea actualizado 7 soluciones efectivas de contabilidad electrónica. Presentado por el expositor, el contador público certificado Javier Martínez. Capítulo 4. Otros requisitos de los registros contables. Bien, continuamos. Recuerden que estamos viendo el artículo 28, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de los registros contables y nos remite al reglamento. En el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 33, vamos a revisar a partir de la fracción 11, que es en la que tenemos que continuar. Y esta fracción 11 nos habla de que la contabilidad debe estar en español y en moneda nacional. No saben cuántos problemas tenemos por esta fracción. Como todos sabemos, en México hay muchísimas empresas transnacionales que llevan su contabilidad en quién sabe qué idioma. El propio sistema de contabilidad pudiese estar en algún otro país, no sé. Por supuesto, pudiesen estar contabilizando en varias monedas y esto nos va a llevar a que esta fracción 11 se tenga que adecuar en algún momento o deba salir alguna regla que nos permita que muchas empresas puedan cumplir esta disposición 11. Dice, plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional. Sí, es cierto, suena muy sencillo. Oye, pero para el siglo pasado, en este siglo en el que ya estamos en plena globalización, limitarlo a algo así no suena tan sencillo. Continúa diciendo la fracción 11. Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación que integran la contabilidad esté en idioma distinto al español o los valores se consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación. ¿De acuerdo? La parte de los tipos de cambio, eso se viene haciendo. Nosotros ya sabemos cómo se contabiliza la moneda extranjera, ya sabemos los tipos de cambio que debemos utilizar, podemos llevar un control para que sepamos cuánto hay en moneda nacional y cuántas monedas extranjeras, cuántos dólares o la moneda de que se trate representan en la operación. Eso regularmente se tiene. El problema es que se tenga que tener la traducción de cada una de estas pólizas. No está nada sencillo. Eventualmente se podrá tener un catálogo de cuentas que nos lleve al nombre tal vez en español y en inglés, o en español y alemán, o en el idioma en el que venga el catálogo de cuentas para que sea un poco más entendible, pero seguramente siempre va a haber algún detalle en el que no se esté cumpliendo con esta parte de tener la traducción de todos los documentos. El artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en la fracción 12, nos dice que la contabilidad debe ser por sucursal o centro de costos. Fíjense bien en esto. Dice, establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquellos que se localicen en el extranjero. ¿De acuerdo? Habrá entonces que establecer los centros de costos conforme a esta fracción 12. En la fracción 13 me pide que se lleve a cabo una descripción de operaciones por fecha, poner si es de contado, si es a crédito o si es en abonos. Recuerden que el concepto de ventas en abonos tiene que reunir determinadas características de el Código Fiscal de la Federación, no sé, que sea mayor a 12 meses, que más del 35% se difiera en el tiempo, para poder cumplir con esta opción. Sin embargo,
como ya sabemos, las ventas en abonos, las ventas a plazos a partir de 2014 se tienen que acumular desde que se realizan, entonces parece como que ya no es tan relevante este punto y se pudieran considerar a crédito. Pero dice, señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción o concepto, la cantidad o unidad emitida en su caso, la forma de pago de la operación, acto o actividad, y aquí es donde me piden esto. Oye, dime si fue de contado, si fue a crédito, si fue a plazos o en parcialidades. Y el medio de pago de extinción de dicha obligación según corresponda. No se ve tan fácil, en muchos casos no va a estar sencillo cumplir con esta disposición como está. En el caso de las operaciones a crédito dice, tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según corresponda. Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el monto del pago, precisando si se efectuó en efectivo, transferencia, cheque, tarjeta de débito, crédito de servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los pagos que se realicen deberán cumplir también con todas estas disposiciones. Y si se paga de otra forma, diferente al dinero, dice, cuando el pago se realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado como contraprestación y su valor. ¿Ok? Te cambio esta chiva por estos 4 borreguitos, no sé, cosas de ese tipo, tendrían que estar también muy claramente especificados dentro de los registros de la contabilidad. El artículo 33 del reglamento, en la fracción 14, me habla de las conciliaciones bancarias. Fíjense lo que dice respecto de estas conciliaciones. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por los estados financieros, por las entidades financieras. Entonces, todas las cuentas que tenga tendrán que estar conciliadas con la contabilidad. La fracción 15 me habla de un control de inventarios mensual. Oye, ¿me estás diciendo que tengo que hacer un inventario físico mensualmente? No necesariamente, pero sí tengo que tener un control. Dice, los registros de inventarios de mercancías, materias primas, o sea, mercancías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha de adquisición o enajenación, según se trate, así como el aumento o la disminución de dichos inventarios y las existencias, al inicio y al final de cada mes, y también al final del ejercicio fiscal. ¿Ok? Tengo que tener entonces mi control de inventario todo el tiempo. Se debe precisar la fecha de entrega o recepción, así como si se tratara de una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos. Tengo que llevar entonces, dentro de mi sistema de contabilidad, muy claramente el control de inventarios. Recuerden que esto no se puede llevar tan a detalle en un sistema de contabilidad por sí mismo. Parece como que la única forma de poder cumplir con estas disposiciones tendrá que ser vía un software específico para el control y manejo de inventarios, no para el control de los inventarios. Continúa diciendo acerca de la evaluación. Recuerden que el WEBS ya no se vale desde 2011. Si alguien está aplicando WEBS,
últimas entradas, primeras salidas, estaría teniendo un problema con las normas de información financiera. Dice, para los efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el método de evaluación, la fecha a partir del cual se usa este método de evaluación, ya sea que se trate del PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas, del WEPS, que decíamos desde 2011 ya no podemos utilizarlo, pudiese ser costo identificado, costo promedio o detallista, según corresponda. Esta disposición nos lleva a que muy difícilmente, solo con el programa de contabilidad, podamos cumplir con este control de inventarios. No está tan sencillo. O sea, necesito un programa de contabilidad que además tenga un control de inventarios, que regularmente son productos que se venden por separado y que pudieran estarse comunicando entre ellos, pero ya nos lleva a un requisito más. En cuanto a los impuestos diferidos y el arrendamiento financiero, en la fracción 16 me lo pide en forma específica. Dice, los registros relativos a la adopción de diferimiento de la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, habrá que identificarlo, lo que son los impuestos diferidos que tenemos en la NIF D4. Y D3, ¿no? La PTU diferida estaría en D3. En el caso que se celebren contratos de arrendamiento financiero, dichos registros deberán permitir identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive mediante cuentas de orden. ¿De acuerdo? Si estoy en arrendamiento financiero, realicé diferimiento de la causación, voy a tener que llevar a detalle ese control contable. En el artículo 17 me habla del control de los donativos recibidos y tengo que identificar a los donantes. Este está dirigido específicamente a donatarias autorizadas, aquellas donatarias que dan recibos de donativos que pueden ser deducibles para el donante. Por supuesto, tengo que identificar también si fue dinero lo que me dieron, si fue mercancía, si fueron bienes, y llevar un control de estos supuestos. En el artículo 33, fracción 18, nos habla del IVA acreditable que se tiene que registrar conforme a actos grabados, exentos o indistintos. Recuerden que yo, para poder tener la aplicación contable del IVA, tengo varios supuestos, pero básicamente los pudiéramos explicar de manera muy sencilla. A ver, ¿tienes IVA acreditable? Sí. Quiero que lo dividas dependiendo de cuál va a ser la forma en la que se acredite. Recuerden que se tienen básicamente tres formas. Primero, son IVAs acreditables identificados con actos o actividades grabadas. Aquí todo el IVA se acredita. Entonces, independientemente de la tasa que esté pagando, en el caso de IVAs acreditables, voy a tener IVA acreditable identificado con grabados y ya sé que todo eso se va a poder acreditar en el momento en que ya esté pagado. Después tengo un IVA acreditable identificado con exentos. Ya sé que esto siempre se va a enviar al costo, o sea, no lo voy a poder acreditar. Recuerden que ese es el problema con tener actos o actividades exentos. Todo el IVA acreditable que te gastes no lo puedes acreditar y forma parte de tu costo. Pero podría haber algo indistinto, o sea, hay actos o actividades grabados, actos o actividades exentos y yo pagué un IVA acreditable que se relaciona con ambos. Entonces, tengo que aplicar una proporción de acreditamiento que tiene que ver con cuánto tengo de grabados y cuánto tengo de exentos. Recuerden que ahí tendría que sacar mi factor de acreditamiento con base en el año anterior para no tener que llevar el control de los activos. Fíjense, si yo decido que el factor de acreditamiento lo llevo mes a mes
me dice la ley del impuesto al valor agregado, como comentario en este caso, que cuando yo compre un activo, voy a tener que estar revisando durante 5 años a ver si la proporción de IVA acreditable que tomé fue la adecuada. Sería un poco tratando de cuidar una trampa que se pudiera hacer ahí. Imagínense una constructora que vende locales comerciales y también casas habitación, y que este mes va a hacer una inversión muy importante en maquinaria. Pudiera tramposamente decirle a sus áreas de ventas: este mes solo vendemos grabados, para que el factor de acreditamiento se subiera y pudiera acreditar todo el IVA de esa maquinaria. Entonces hay un amarre, hay un candado que amarra esa situación, diciendo: si no utilizaste el factor de acreditamiento del año anterior, vas a tener que llevar un control pormenorizado durante 5 años para saber si no te pasaste de listo. Entonces me piden que lo lleve también a detalle en este caso. ¿Ok? En el caso de la fracción tercera, y aquí ya salimos de los requisitos de los registros de contabilidad para entrar ya lo que son los registros contables en medios electrónicos. Recuerden que los registros contables en medios electrónicos, aun cuando es una disposición que se dio desde el 1 de enero de 2014, tenemos una reglita que nos permite que las personas morales cumplan con esta fracción tercera a partir de el mes de julio del 2014, y las personas físicas las manda hasta 2015. ¿De acuerdo? Dice esta fracción tercera del artículo 28 del Código: los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos, conforme lo establezcan el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el SAT. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Toda la fracción tercera, entonces, se va a medios electrónicos. No hay otra opción. Como ya veremos, los medios electrónicos son simple y sencillamente un programa de contabilidad que pueda emitir reportes en XML y que además cumpla con una norma oficial mexicana. Tenemos que entrarle a este tema en los próximos puntos, porque caemos en infinidad de detallitos que no se nos pueden perder. ¿De acuerdo? Entonces, pues vámonos, terminaremos la parte de los registros y vamos a empezar con los registros en medios electrónicos. Vámonos.